Muy bien, y entonces nos quedamos en la parte de configuración del párrafo, específicamente en las listas, ¿verdad? Vamos a ver por acá, esto lo voy a borrar. Nos quedamos en las listas. Bueno, y entonces ahora sí, continuamos entonces. Pasamos a las listas ordenadas. La característica principal de las listas ordenadas, como su nombre lo indica, es que van a tener un orden. En las listas no ordenadas, pues yo al final la ordené, pero solo para tener, en este caso, pues, de forma alfabética. Pero en realidad, pues, no afectaría que estuviera en forma alfabética o no los contenidos de este tipo de listas. Ahora, en las listas ordenadas, ahí sí ya afecta en la forma o el orden que nosotros le vamos a dar a cada uno de los elementos que van a estar dentro de la lista. Por ejemplo, una forma de tener una lista ordenada es, por ejemplo, cuando ejemplificamos un procedimiento. Pasos específicos. Cada uno de los pasos pues nos va a llevar a realizar alguna determinada actividad. Pero esos pasos pues tienen un orden lógico. Si nosotros venimos y desordenamos esos pasos, automáticamente pues ya no se podría realizar el procedimiento que estamos ejemplificando. Y entonces para ello pues dentro de Microsoft Word también tenemos la opción para crear listas ordenadas. Las listas ordenadas las vamos a hacer a través de la numeración. Le voy a dar un clic en numeración y vean que automáticamente entonces ahora sí ya nos muestra los elementos, pero numerados. Quiere decir que ya vamos a tener un orden. De primero debemos de ejecutar el primer paso para ir sucesivamente por los siguientes. Y entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ejemplificar los pasos para crear una cuenta de usuario, que era, por ejemplo, lo que venía en su evaluación, ¿verdad? ¿Cómo crear una cuenta de usuario? Entonces, paso número 1, ingresar a configuración o panel de control. Paso número 2, seleccionar la opción cuentas de usuario. Paso número 3, seleccionar la opción agregar nueva cuenta. Paso número 4, ingresar los datos de la nueva cuenta. Paso número 5, agregar contraseña a la cuenta. Contraseña. Muy bien. Y entonces vean, ahí nosotros vamos enlistando cada uno de los pasos. Pero acá nosotros no podemos venir y agregar la contraseña si antes no hemos creado la cuenta, ¿verdad? Entonces, esta serie de pasos pues ya lleva un orden. Y en este caso pues los ejemplificamos definiendo números, ¿verdad? Paso 1, paso 2, 3, 4. Y de igual forma que lo teníamos en las listas no ordenadas, al darle enter pues automáticamente nos agrega otro elemento. Si queremos salir de la lista, le damos simplemente otro enter y ya estamos afuera de la lista. ¿Podemos personalizar estos números? Claro que sí. Aquí nos aparece también una flechita en la parte del lado derecho. Le damos un clic y ya nos muestra las diferentes opciones que tenemos de personalizar. Aquí, por ejemplo, podríamos ponerlo por letras. A, B, C, D, E. Nosotros ya definimos cómo queremos ver esta lista, pero esta lista pues va a tener la característica de que es una lista ordenada. Yo no puedo venir acá y, por ejemplo, ordenarla en orden alfabético. ¿Por qué? Porque si yo la ordeno en orden alfabético, como primer paso me dice agregar contraseña a la cuenta. Pero ¿qué cuenta si no la he creado, ¿verdad? Entonces ahí no podemos desordenar nuestros pasos. Entonces por eso a este tipo de listas nosotros le llamamos listas ordenadas. Y sería otro de los tipos de listas que nosotros podemos crear desde el grupo par. Vamos al último tipo de listas que serían las listas multinivel. ¿Qué es una lista multinivel? La lista multinivel nosotros la vamos a utilizar cuando queremos ejemplificar datos dentro de una lista,
pero que tengan diferentes niveles. Por ejemplo, va a haber un nivel principal y dentro de ese nivel nosotros vamos a querer agregar otros subniveles que van a pertenecer a este nivel principal. Por ejemplo, vamos a crear una lista de países con sus departamentos y sus municipios. ¿Sí? Para ello, entonces yo voy a venir aquí a listas multinivel y selecciono la lista multinivel que yo quiero utilizar. Aquí sí no me da una por defecto, sino que yo le doy un clic y automáticamente me pregunta qué lista multinivel voy a utilizar. Entonces, la comúnmente utilizada es esta que nos aparece acá como tercer tipo, 1.1.1. Le damos un clic y ya nos agregó un número. ¿Sí? Entonces podríamos pensar que es una lista ordenada simplemente, pero en realidad no es una lista ordenada, sino es una lista multinivel. Y en el número 1, pues vamos a agregar el primer país. En este caso va a ser Guatemala. Ya tenemos el país. Nos aparece el número 2. Lógicamente, lo que nos tocaría ingresar en el número 2 sería otro país. Pero nosotros no queremos agregar un país más, sino queremos agregar un departamento de Guatemala. ¿Cómo hacemos para agregar un departamento? Yo podría venir acá y agregar el departamento acá. Pero acá yo estaría asumiendo que por el nivel en el que está, este es el segundo país. Y no es así. Yo necesito un departamento. Entonces, para indicarle a mi lista multinivel que lo que yo quiero ahorita es hacer un elemento del elemento principal, yo voy a utilizar dentro de mi teclado la tecla tabulador. ¿Sí se recuerdan cuál es la tecla tabulador, verdad? Le damos una tabulación. ¿Y qué fue lo que sucedió? El 2 se convirtió en 1.1. ¿Sí? Y entonces ahí ya decimos que este es el primer elemento o el primer departamento de Guatemala. Vamos a poner acá San Marcos. Bueno, ahora bien, yo quiero agregar ahora un municipio. Para agregar un municipio o un elemento de este departamento, vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Presionar otra vez una tabulación y se convierte entonces ahora en 1.1.1. Y entonces aquí ya puedo agregar yo municipios. Por ejemplo, San Marcos es un municipio, San Pedro es otro municipio, Palo Gordo es otro, y así sucesivamente. Ahora bien, yo quiero venir y quiero agregar otro departamento. ¿Cómo hago para regresar un nivel? Para regresar un nivel, yo utilizo la tecla Enter. Simplemente le doy un Enter y regreso al 1.2. Entonces en el 1.2 ya puedo venir yo y agregar, por ejemplo, Quetzaltenango. Doy Enter y me aparece el 1.3, pero yo quiero agregar municipios de Quetzaltenango. Por ejemplo, pongamos acá San Juan Post. Otro municipio de Quetzaltenango, La Esperanza. Muy bien. Y entonces yo ahí puedo ir agregando más municipios. Quiero regresar un nivel. Enter. Ahora ya no quiero ingresar otro departamento, sino que quiero ingresar otro país. Otro Enter. Y ya nos regresa al número 2. Y entonces aquí, por ejemplo, ya podemos agregar México. Número 3. Quiero avanzar un nivel hacia adentro. Le doy una tabulación. Y ya puedo ir agregando. En este caso, pues más elementos. Y esa entonces ya es una lista multinivel. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Para crearla, entonces utilizamos Enter y tabulación. Para avanzar un nivel hacia adelante, utilizamos el tabulador. Y para regresar niveles, utilizamos Enter. ¿Sí? Prueben crear esa lista multinivel.
Muy bien, ya estamos. ¿Les funcionó? Muy bien, ahora sí vamos a continuar. Y luego del grupo párrafo, pues viene el grupo estilos. ¿Para qué nos va a servir el grupo estilos? Como ustedes pueden observar por ahí, el grupo estilos lo que nos muestra pues son los diferentes estilos que nosotros podemos utilizar dentro de nuestro documento. Pero algo muy importante acá, los estilos no sirven solo para la apariencia del texto, sino que sirven también para indicarle a Microsoft Word dónde van a estar cada uno de los contenidos o los títulos dentro de mi documento. ¿Sí? Por ejemplo, acá, vamos a nuestro título principal que es computación. Y a este título, yo le voy a decir acá, en estilos, que va a ser título de nivel 1, ¿sí? O título 1. Y acá entonces automáticamente, ¿qué es lo que hace Microsoft Word? Le asigna las propiedades que tiene configuradas este estilo. En este caso, el tipo de letra, el color y la alineación. El tamaño de la letra también. Ya no la puso por ahí. Pero, principalmente, aquí nos está diciendo que este ya es un título 1. Microsoft Word ya sabe que este es un título 1. Todos los demás son párrafos, pero a diferencia de los demás, este es un título 1. ¿Sí? Luego de que nosotros ya le hemos seleccionado que es título 1, ya lo puedo modificar. Ya puedo venir y decirle, lo quiero al centro. Yo había dicho que quería este tipo de letra. En este caso, pues el tipo de letra iba a ser el trebuchet y el tamaño iba a ser 20. También le había dicho que iba a ser cursivo. Y entonces ya lo dejé como estaba antes. Lo único es de que ahora Microsoft Word ya sabe que este es un título 1. ¿Y cómo sé yo que Microsoft Word lo está identificando de esta forma? Porque acá voy a observar que tiene una flechita. ¿Y esa flechita para qué me sirve? Para ocultar su contenido. El contenido va a durar hasta donde encuentre el otro título. Si yo le doy un clic acá, vean que ocultó todo. ¿Por qué? Porque no hay otro título. Y entonces, por lo tanto, el contenido de este título es todo lo que está después de él. ¿Sí? Y entonces aquí yo ya puse este que va a ser título de nivel 1. ¿Dónde más puedo verificar que este ya se asignó como un título? Voy a ir a la ficha vista y aquí me va a aparecer la opción panel de navegación. Donde activamos la regla también nos aparece la opción panel de navegación. Le doy un clic a panel de navegación y vean que aquí ya me enlista los títulos. Y ya me aparece que hay un título llamado computación. ¿Sí? Muy bien. Este es el título de nivel 1. El título de nivel 1 lo vamos a utilizar dentro de Microsoft Word para títulos principales. ¿Sí? Título del documento o títulos principales. Luego de eso también vamos a tener el título de nivel 2.
El título de nivel 2 nos va a servir para identificar títulos secundarios o subtítulos. Por ejemplo, acá voy a ingresar otro subtítulo acá y le voy a poner Historia de la computación. Historia de la computación. Lo voy a seleccionar y le voy a decir que es título de nivel 2. ¿Sí? Entonces ya este ya es un subtítulo. Cuando yo seleccioné título de nivel 2, automáticamente se habilitó el título de nivel 3, uno que no estaba, ¿verdad? Entonces ya este título pues ya lo puedo modificar, como por ejemplo cambiarle la letra, cambiarle el tamaño. Puedo agregar otros subtítulos, los que yo necesite. Historia de la computación, componentes de la computadora, por ejemplo, va a ser mi siguiente subtítulo. Y entonces lo selecciono y sigo diciendo que es título de nivel 2. ¿Por qué? Porque sigue siendo un subtítulo. Ahora, por ejemplo, dentro de los componentes de la computadora, yo quiero agregar otros elementos. Por ejemplo, acá, le voy a decir cuáles eran los componentes. Componentes internos. Ah, bueno, estos componentes internos ya no es un subtítulo. ¿Por qué? Porque ya no pertenece a historia de la computadora, de la computación, perdón, sino que ahora pertenece a este título que está acá, ¿verdad? Componentes de la computadora. Entonces, por lo tanto, ese ya lo puedo yo marcar como un título de nivel 3. Continuamos. Otro título de nivel 3, por ejemplo, componentes externos. Y así sucesivamente yo puedo venir y definir qué tipo de títulos van a ser. Si son título 1, título 2 o título 3. ¿Y para qué nos sirve? Para que Microsoft Word, vamos a ir al panel de navegación, nos vaya creando una estructura del documento. ¿Sí? Muy bien. ¿Y para qué nos sirve esa estructura? Esa estructura nos va a servir para que más adelante nosotros, cuando nos necesitemos insertar un índice o una tabla de contenido, Microsoft Word lo haga de forma automática. ¿Cómo lo hago? Yo ya marqué todos los estilos de títulos que voy a trabajar y ahora entonces voy a ir aquí a la ficha referencias. Aquí me va a aparecer la opción tabla de contenido. Le doy un clic y le digo que yo quiero la tabla de contenido automática 1. Y automáticamente ya me creó mi índice. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues ya me muestra cuáles son los contenidos. Dice que computación está en la página 1, historia de la computación en la página 1, componentes de la computadora en la página 1, componentes internos y externos también en qué página está. Y eso lo hace de forma automática Microsoft Word. Pero siempre y cuando nosotros estemos utilizando los estilos. Ah, bueno, pero de repente alguien puede decir, ala, pero es que qué cansado de estarle poniendo, por ejemplo, yo aquí lo selecciono y le digo que este es título 1 y se le eliminó el formato que yo ya le tenía, ¿no? Entonces yo no quiero estar haciendo eso. Yo puedo modificar el estilo para que quede con el formato que yo lo necesito. Vamos a ver, aquí teníamos otro de título 2 y este otro también estaba de título 2. Y entonces, por ejemplo, yo puedo personalizar este estilo. ¿Cómo lo voy a personalizar? Le doy un clic derecho sobre el estilo y voy a la opción que dice modificar. Le doy clic en modificar. Dejamos todo lo que está por defecto. Y aquí en primer lugar, por ejemplo, yo voy a cambiar el tipo de letra. Para todos los títulos 1 le voy a dejar como letra trebuchet. El tamaño por defecto va a ser 20. El color, yo no quiero que sea azul, sino que sea negro. Y la alineación le voy a decir que va a ser centrado. Aparte de eso, le voy a decir que va a estar en negro. Le doy clic en aceptar y automáticamente ya se modificó el título de nivel 1. Todos los títulos de nivel 1 van a cambiar ahora dentro de mi documento. Lo mismo puedo hacer para el título de nivel 2. Le doy clic derecho, modificar y le cambio el tipo de letra. A este tipo de letra le habíamos puesto Comic Sans. El tamaño va a ser de 14, va a ser de negrita y va a estar también de color negro. Ahí se lo vamos a dejar alineado a la izquierda. Le damos clic en aceptar y automáticamente van a ver que ya cambió dentro de nuestro documento. ¿Sí? Y entonces de esta forma, si yo más adelante, por ejemplo, este tipo de listas, también lo quiero como título 2, le doy clic acá y automáticamente ya toma ese formato que le estoy colocando. Entonces con eso yo consigo modificar el estilo para que ya quede personalizado a mi gusto. ¿Sí?
Ahora bien, cuando ya tengo la tabla de contenido, la puedo actualizar. Le doy clic aquí en actualizar tabla, actualizar toda la tabla, y automáticamente ya toma los valores que yo le puse por dentro. ¿Sí? Y esta entonces sería la forma en la que nosotros podemos utilizar los estilos para automatizar procedimientos. En este caso nos está sirviendo para automatizar el proceso de la inserción de una tabla de contenido o de un índice, ¿verdad? ¿Sí? Que nosotros comúnmente esta tabla de contenido la conocemos como índice. Y que en todos los documentos pues va al inicio donde nos describe todo el contenido. Por ahí pues alguien se podría preguntar, pero ¿qué pasa si yo ya elaboré mi documento, ya lo tengo creado, ¿será que lo puedo automatizar? Claro que sí. Simple y sencillamente vayan seleccionando cuáles son título 1 y título 2 y más adelante ya lo pueden utilizar. Si ustedes no le hubieran puesto que este era título 1, lo vamos a dejar como texto normal. Este también lo vamos a dejar como texto normal, texto normal, texto normal, normal y normal. Y asumamos de que no estaba esta tabla de contenido. Vamos a quitarla. Quitar tabla de contenido. ¿Qué pasa si yo vengo y trato de insertar una tabla de contenido cuando yo no he definido los títulos? Si voy a referencias, si voy a tabla de contenido y selecciono alguno, automáticamente me dice que no se puede insertar. ¿Por qué? Dice, está creando una tabla de contenido. Empiece aplicando un estilo de título de la galería de estilos al texto seleccionado. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para poder crear una tabla de contenido es aplicar estilo. ¿Sí? Muy bien. Y entonces para eso nos sirve esta parte de los estilos. Vamos a deshacer aquí algunos cambios para hasta donde sí teníamos nuestra tabla de contenido. Y eso entonces sería de la ficha de inicio, los estilos. Por último tenemos el grupo de edición. Como ya lo habíamos hablado anteriormente, pues edición nos sirve para editar el documento. ¿Qué es lo que podemos hacer? En primer lugar, pues buscar información. De repente mi documento es de 40, 50 hojas y yo necesito buscar algo en concreto. Le voy a dar clic en buscar, se habilita nuestro panel de navegación, pero en el caso de esto, pues es la búsqueda. ¿Y qué es lo que yo quiero buscar? Puedo escribir una palabra, por ejemplo, computadora. Y automáticamente me muestra todos los lugares donde está esa palabra. Y si no, también puedo buscar una frase como tal. Por ejemplo, aquí vamos a poner un celular inteligente. Perdón, es un teléfono. Nos hizo falta teléfono celular inteligente. Y automáticamente nos muestra dónde está esa frase. Y entonces con eso yo consigo encontrar la información más rápido dentro de mi documento. Buscar. Cerramos esta de búsqueda y nos aparece la otra opción que es reemplazar. ¿Para qué me va a servir reemplazar? Reemplazar me va a servir para buscar una palabra o una frase y reemplazarla por otra. Por ejemplo, busquemos esta frase, un teléfono celular inteligente, y lo vamos a reemplazar con, en mayúsculas, smartphone. ¿Sí? Quiero reemplazar toda esa frase por esta palabra. Le doy clic aquí en donde dice buscar siguiente, me la encuentra y entonces le voy a dar clic en reemplazar. Y dice que se terminó de buscar en el documento. Le doy clic en aceptar, cerrar y vean que entonces toda esa frase la reemplazó por smart. En este caso solo había una frase como es. Pero si yo busco o reemplazo otras palabras, por ejemplo, vamos a buscar, busquemos tablet. Tablet con minúscula y la vamos a reemplazar por dispositivo. Le damos buscar siguiente, ya nos encontró una. Le damos buscar siguiente. Bueno, en este caso solo hay una, creo. Ajá, solo hay una. Busquemos una palabra que sí se repita. Vamos a ver, creo que la de computadora es la que se repite más. Ahí está. Computadora ya nos encontró aquí una, nos encontró aquí otra, nos encontró aquí otra, pero vean, computadora también la encuentra como computadoras. ¿Sí? Entonces, con eso tenemos que tener cuidado. Yo voy a reemplazar computadora por PC. Puedo ir buscando una por una e irlas reemplazando de forma individual. Ahí ya me encontró la primera,
la quiero reemplazar, simplemente le doy en reemplazar. O si no, también le puedo decir que me reemplace todas de un solo. Le doy clic en reemplazar todas y dice que se ha realizado 4 reemplazos. ¿Cuál es el problema con esta parte de reemplazar todas? Que en este caso, pues ahí si la palabra estaba en medio, al inicio o al final de una frase, pues la reemplaza por esa. Y en este caso, donde decía computadoras, pues sigue estando la letra S, ¿verdad? Entonces, cuando utilicemos la opción de reemplazar, tenemos que tener cuidado de cómo vamos a estar reemplazando. Pero para eso nos sirve entonces reemplazar. ¿Sí? ¿Estamos cómodos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hasta el momento no hay. Bueno, entonces vamos a continuar. Hasta ahí entonces ya terminaríamos con esta primera ficha de trabajo, que sería la ficha de inicio. Vamos a la siguiente, que sería la ficha insertar. Pero antes de eso, veamos la actividad. Van a empezar a trabajar la actividad y luego pues vamos a pasar a la ficha insertar. Vamos a ver por acá. Vean que ya llegamos hasta acá. Vamos entonces a la HD1. Veamos qué dice. Esperemos a que nos cargue por ahí. Instrucciones. Se te adjunta un PDF con el contenido que se debe trabajar en el documento a realizar. Sigue lo que se te indica y responde las preguntas planteadas. Al final sube tu archivo realizado en un PDF. En la primera hoja responde las preguntas que aparecen enlistadas. En la hoja 2 crea el documento especificado. En la hoja 3 inserta los diferentes diseños mostrados. Muy bien. Veamos pues. Para poder realizar esta actividad tienen que descargar este ejercicio. Y ya les aparece ahí como ejercicios de Word. Ahorita vamos a trabajar las primeras 2 hojas. La primera hoja dice que en la primera hoja ustedes tienen que responder estas 3 preguntas. Eso va a ir en la primera hoja. En la siguiente hoja van a copiar exactamente lo que aparece acá. Ahorita lo único que van a hacer es el texto, ¿sí? Porque no hemos visto lo de inserción. Entonces copien todo el texto así como está y le van a dar un formato similar al que aparece acá. Cuando hablo del formato similar, bueno, esta U grande todavía no, pero lo de negrita, lo de resaltado, lo del color del texto, lo del subrayado, todo eso sí tiene que hacerlo bien, ¿sí? Traten de hacerlo. Esta que aparece en 2 columnas, háganla en una sola por el momento. Y ya más adelante les voy a explicar cómo poderla convertir a 2 columnas y que nos aparezca esta línea. Lo mismo con esta letra U, con esta letra E y con esta imagen. No la pongan por el momento, ¿sí? Entonces empecemos a trabajar. Hoja 1, vamos a trabajar esto de acá. Y hoja 2, vamos a trabajar todo este contenido. ¿Estamos con eso? Empecemos a trabajar entonces. De ahí vamos 2 hojas de nuestro primer documento. Más adelante vamos a explicar cómo hacer la tercera hoja. Empecemos a trabajar entonces, por favor. ¿Cómo van a guardar su documento? Con el nombre que ustedes deseen. Inge, una pregunta, fíjese que a mí no me parece lo de el contenido. Brenda, ahorita voy a revisar. Gracias. Brenda, fíjese que aquí me aparece que usted no ha ingresado al curso.